Les invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Y vamos a encomendar nuevamente este tiempo en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Santo, una vez más nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias porque es ese manual de vida al cual nosotros podemos acudir cada día para saber cómo conducirnos en el tiempo que estemos transitando por esta tierra, Señor. En este momento nos disponemos a meditar en ella, en una porción de ella, Señor, y queremos pedir la dirección y guía de tu Santo Espíritu, quien es el autor de la misma, Señor. Queremos que nuestros corazones estén atentos a lo que tú nos quieres transmitir en esta tarde, Señor, y que lo podamos poner por obra. Te alabamos pues y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hace un mes estuvimos viendo los primeros 12 versículos del capítulo 14 de Pablo a los Romanos. Y me ha llamado bastante la atención el hecho de que Pablo, inspirado por Dios, utiliza 29 versículos para hablar de comida. Desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta el verso 6 del capítulo 15, está hablando básicamente de lo mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? No juzgue al hermano que tiene una dieta diferente a la suya. Y concluíamos la vez pasada en el verso 12 diciendo de que no lo juzguemos porque tanto él como nosotros vamos a estar delante del Señor Jesucristo en un evento que se conoce como el Tribunal de Cristo. Entonces todos vamos a estar allí y leíamos unos pasajes la vez pasada terminando y uno de ellos decía de que algunos van a estar allí y que van a ser salvos como por fuego. Salvos como por fuego. Y hablábamos de que son personas que si bien son salvos, va a ser como si hubieran salido de un incendio solo con lo que llevan puestos. Ahí llegábamos la vez pasada y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué tanto problema hay en la congregación con la dieta que cada hermano tiene? Porque vemos que esto era un gran problema en la iglesia de Roma, para que Pablo hubiera dedicado tanto pasaje bíblico a ello. Pero pues creo que en la congregación no es el caso. Pero sí vemos que Pablo está buscando la unidad de la iglesia. Y si bien tal vez la comida no sea un problema en nuestra congregación, tal vez hayan otros factores que puede interrumpir esa unidad entre nosotros como hermanos. Y yo quisiera, a medida que continuamos con estos versículos, que nos van a seguir hablando de comida, que nosotros pensemos en qué es eso que de pronto yo veo en mi hermano y que de pronto a mí me disgusta, que de pronto a mí me gustaría que lo hiciera diferente. Eso que hace que yo no pueda tener esa buena comunión con mi hermano. ¿Qué es eso que hace que yo no pueda tener esa buena comunión con mi hermano? Y si eso es justificable, bíblicamente hablando, para tener esa reacción hacia mi hermano. Porque Pablo nos está diciendo la comida no es un motivo. Entonces, con eso en mente les invito a retomar el tema a partir del verso 13. El título que le he dado a estos versículos desde el 13 hasta el final del 14 y los primeros 6 versículos del 15 es: tomemos una buena decisión. Tomemos una buena decisión. Y aquí el verso 13 como inicia, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino, o sea, en vez de juzgarnos, esto es lo que Pablo quiere que hagan, sino más bien, dice, sino más bien decidid. De ahí viene el título del mensaje. Pablo les está diciendo a los hermanos allá en Roma: tomen una decisión. Tomen una decisión. O sea, esto no es algo que viene porque Dios lo va a mandar. No, esto depende de usted. Ustedes deben tomar una decisión. ¿Qué decisión deben tomar? No poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea,
Los primeros 12 versículos, Pablo está diciendo, miren, el hermano que come de todo es un hermano maduro en la fe. El hermano que solo come legumbres es un hermano débil en la fe. Básicamente lo que él está diciendo allá. Pero aquí él va a hablar a esos hermanos que él identifica como maduros. Y les va a decir, mire, usted es maduro, pero usted debe tomar una decisión. No debe poner tropiezo al hermano débil. Verso 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, hay un hermano que piensa que no se puede comer cierto alimento, no hay problema, que el hermano no lo coma, pero entonces usted y yo no lo juzguemos, pero el hermanito tampoco me juzgue porque lo como. Es lo que Pablo les está diciendo allí a los hermanos de Roma. Verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, Pablo aquí les está diciendo, mire, ustedes que son maduros y comen de todo, bien, pero ojo, el hecho de que usted sea maduro y que pueda comer de todo, no le da derecho a hacer piedra de tropiezo para el hermano, porque si el hermano al verlo comer a usted algo, con lo cual él no está de acuerdo, a él le da tristeza ver eso y usted sigue haciéndolo, entonces ya usted no está actuando conforme al amor. Y si nos devolvemos un poquitico ahí en Romanos, capítulo 12, el verso 10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, toda la Biblia nos va a hablar de que debemos amarnos unos a otros. Ahora, yo estoy seguro de que hay algo que puedo hacer, que no hay algo que me lo impida bíblicamente hablando, que no estoy cometiendo un pecado cuando lo estoy haciendo, pero resulta que hay un hermanito que piensa diferente y él piensa que si yo hago eso, estoy en pecado. Entonces, por amor a ese hermano, por respeto a ese hermano, que se identifica como un hermano débil o un hermano inmaduro en la fe, un hermano que todavía le falta crecimiento espiritual, por amor a ese hermano, yo no lo debo hacer. O sea, es algo que bíblicamente lo puedo hacer, pero debe primar ¿qué? El amor a ese hermano. Hace algún tiempo había una personita en la congregación y ella no podía concebir que alguien se parara a orar por los símbolos sin traer Biblia. Ella decía, ¿cómo es que un hermano viene a orar por el pan o por la copa y no lleva Biblia? Entonces se le decía, hermanita, pero es que el hermano va a ir solo a orar y no va a leer ningún texto bíblico, entonces pues no vemos la necesidad de llevar la Biblia. Pero ella decía, no, pero es que la Biblia es la autoridad, ella tenía sus argumentos. Entonces el líder en su ocasión dijo, bueno, pues para no ser piedra de tropiezo a la hermanita, los hermanos que vayan a salir a orar por los símbolos, lleven la Biblia, así sea que no vayan a leer un texto bíblico, por respeto a esta hermanita. Pues ella hoy en día no está, no sé si eso no es hermana o no, pero no está, pero en su momento quisimos no ser piedra de tropiezo para ella por algo pues que no tenía ninguna importancia, o sea, porque el hecho de traer o no traer la Biblia pues no implica nada para uno, en el sentido de que no cuesta nada traer mi Biblia aunque no vaya a leer alguna porción de ella. Entonces simplemente por eso digamos que de alguna manera se le dio gusto a la hermana para tratar de no ser piedra de tropiezo. Aún así se fue, pero bueno. Por ejemplo, si vamos por un momento hablando del amor, ustedes saben que en Primera de Juan, toda la carta habla del amor. Y yo quisiera que fuéramos allá por un momento a leer solo 2 versículos. En Primera de Juan 4, versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor. Y como les digo, toda la primera carta de Juan está hablando en cuanto al amor. Y básicamente resumen que dice, si usted no ama a su hermano, entonces cuestiónese si usted es un verdadero hijo de Dios. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Entonces no pensemos solo en la comida, porque como les dije, no creo que sea un problema acá en la congregación. Pensemos en algo que usted dice, yo lo puedo hacer, tengo paz para hacerlo, tengo sustento bíblico para hacerlo, entonces voy a hacerlo aunque al hermano no le guste. No, el día o en el momento que usted y yo hacemos eso, dice la Biblia, no estamos actuando en amor. En ese momento entonces debemos cuestionar incluso nuestra salvación, porque debe primar el amor hacia ese hermano. ¿Y la prueba más grande de amor cuál fue? La de Dios el Padre entregando a su Hijo para que muriera por nosotros en una cruz, como lo dice Juan 3:16. Entonces tenemos el ejemplo más grande en la palabra de Dios. Dios Padre entrega a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Y dice Romanos de que murió por nosotros aún sin ser salvos, aún siendo enemigos de Dios. Entonces no tenemos que esperar a que el hermano crezca espiritualmente para amarle, no, debemos ayudarle a crecer y debemos evitar cualquier cosa que le pueda hacer de tropiezo en ese crecimiento. Continúa el versículo 15, dice, no hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y entonces uno se queda pensando en esa palabrita, se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que la salvación se puede perder si yo me pongo a comer algo delante del hermano. No, la Biblia es clara. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Sencillo, si es eterna, no se puede perder. Punto. Bueno, eso ya es claro. Y el principio del versículo 15, ¿a quién nos dice que le está hablando? Dice al hermano. O sea, es un texto que está dirigido a un creyente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que está diciendo entonces la palabra de Dios? Algunas versiones dice, se desvíe, destruya. Y esto apunta a la vida y al testimonio del hermano. O sea, por yo hacer algo que al hermano le ofende, al hermano le entristece, eso va a hacer que él pierda su comunión, primero conmigo y segundo con el Señor. Porque en su mente él va a estar juzgándome, o viceversa, yo voy a estar juzgando al hermano. Y en esa condición se pierde la comunión con Dios, se pierde la comunión con los hermanos, automáticamente hay una ruptura, y eso va a hacer que ese hermano que es débil, que le falta madurar, se quede más atrasado todavía en ese crecimiento. O sea, en vez de aportarle, diciéndole, no hermano, esto se puede hacer. No, hay que llevarlo con calma, hay que ayudarle a que él crezca, a que él aprenda y a que él llegue a un punto de madurez por el estudio de la palabra. Pero yo no puedo, por algo insignificante, hacer que la obra de Cristo se vea estorbada. Dice, no sea que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Cristo ha muerto por él también. Y esa es la forma en que debemos ver a los hermanos. O sea, la sangre de Cristo lo ha lavado a él también. La sangre de Cristo fue suficiente para pagar por los pecados de él. Y así es que le debemos ver. Dice el 16, no sea pues vituperado tu bien. ¿Qué quiere decir esto? Lo leo en otra versión. El verso 16 dice, en una palabra, no deis lugar a que se hable mal del bien que vosotros practicáis. ¿Qué quiere decir esto? Yo no veo ningún problema en sentarme a comer cierto tipo de alimento, pero el hermano sí. Ese es mi bien, yo lo practico. Pero cuando lo practico delante del hermano que no está de acuerdo, entonces va a ser de que se hable mal de esa práctica que yo tengo. Vuelvo y les digo, no lo apliquemos solo a comida. Tal vez puede ser la forma de vestir. Hay lugares donde hay una forma de vestir para asistir a la congregación, hay una forma de vestir para tomar la cena. Hace algún tiempo escuchaba de una congregación en el sur donde si la mujer no tiene falda, no puede participar de la cena, por más creyente que sea. O sea, tiene que usar falda. Y me parecía muy curioso de que conocí al menos 2 hermanitas de allá, y entonces ellas iban, cenaban, y antes de salir de la congregación, en el mismo un cuarto de la congregación, se quitaban su falda y se ponían su pantalón. Entonces a mí eso como que, pues me parecía algo como innecesario, pero debemos respetar algo como esto.
Entonces la hermana no debería ser entonces desafiante y decir, no, es que yo también puedo cenar con falda, con pantalón. No, si es la costumbre que tienen los hermanos, se debe respetar allí. Entonces, la práctica que yo tengo y que siento la libertad de hacerla, no debe convertirse en algo de lo cual se hable de ella. O sea, que el hermano hable de ella, que el hermano juzgue esa práctica que yo tengo. Eso en cuanto al verso 16. Dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y aquí entramos a hablar entonces de una frase, y es el reino de Dios. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, ¿qué nos imaginamos? Los volanticos que nos muestran por ahí donde todo se ve como paz y felicidad, normalmente lo que viene a nuestra mente, ¿cierto? Donde los animales conviven con los seres humanos, donde como que solo hay parajes bonitos, donde todo se respira como que es amor y tranquilidad. Pues resulta de que el reino de Dios en un futuro, Dios lo va a establecer literalmente con nosotros, los que hemos confiado en Él. Pero en este momento, el reino de Dios pertenece a todo aquel que ha entendido que es pecador y que ha aceptado el regalo del Señor Jesucristo, que es la salvación. Yo quisiera que miremos por un momento Juan 3:3, que es la historia de Nicodemo, que fue en la noche a hablar con el Señor Jesucristo. Y es un texto bien conocido. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjelo ahí y vayamos por un momento a Hechos, capítulo 8. Verso 12. Dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea que el reino de Dios está relacionado puntualmente ¿con qué? Con el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia trae una mala antes de la buena. ¿La mala cuál es? Que todos los seres humanos van camino a una condenación eterna. Esa es la mala noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, padeció estando aquí en la tierra en esa condición, murió en una cruz para pagar por sus pecados y los míos. Y les decía que la vez pasada concluíamos frente al tribunal de Cristo. Allí en el tribunal de Cristo solo van a haber cristianos. Allí no se definirá quién es salvo y quién no es salvo. Allí en ese lugar solo van a haber creyentes. Y lo que se va a definir allí son por así decir, el premio, las recompensas que cada creyente tiene por el servicio prestado después que creyó en el Señor Jesucristo. Allí no va a haber un solo inconverso. Y entonces, ¿dónde es el juicio de los inconversos? Otro lugar que como iglesia creemos que va a ser unos 1000 años adelante, que se conoce como el trono blanco. Allí van a estar todos los inconversos de toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Cuando usted cree en el evangelio, cuando usted cree que es pecador y que el Señor Jesucristo ha venido y ha pagado por ese pecado y lo acepta, en ese momento usted ya va a cambiar de lugar de juicio. ¿En qué sentido? En que ya no va a ser juzgado por sus pecados, lo que va a ser juzgado es su obra como creyente. Ya el juicio del gran trono de blanco, ya ese no va más para usted. En el momento en que usted coge en el Señor Jesucristo, ya usted no tiene nada que ver con el juicio del trono blanco. Usted se va a estar preparando para el tribunal de Cristo, pero allí no va a estar en juego la salvación. Allí van a estar en juego son las recompensas, no la salvación. Pero si por el contrario usted decide no aceptar al Señor Jesucristo y su obra redentora, entonces va a haber un lugar para usted en el lugar que se conoce como el juicio del gran trono blanco.
Germán, ¿y dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis, capítulo 20, versos del 11 al 15. Esto sucederá al final de lo que nosotros conocemos y creemos como el milenio. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Comúnmente nosotros llamamos infierno a lo que no es infierno. Este es estrictamente el infierno, el lago de fuego. Y en este momento ese lugar está sin estrenar. Y si usted lee todo el capítulo 20 va a ver de que los primeros que van a ir allí son el falso profeta y el anticristo. Y luego van a ir todas aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo. Aquellas personas que no se han reconocido pecadores delante de Él. Todas estas personas tendrán un lugar en este sitio. Entonces, de ahí la importancia del reino de Dios. Volviendo acá a Romanos, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios al día de hoy es espiritual y participamos de él todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿de qué consiste el reino de Dios? Dice, justicia, es lo primero que se menciona. ¿Qué pasa cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo? Dice los estudiosos que esta palabra justicia acá tiene una doble connotación. Por un lado habla de quitar el pecado de nosotros y hacernos justos, pero por otro lado habla de que alguien tuvo que pagar para que esa justicia fuera efectiva. Y el que ha pagado es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos declarados justos, no es gratis. Para usted y para mí lo es. Pero para el Señor Jesucristo le costó su vida, le costó su sangre. Y es lo que habla en cuanto al reino de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? Primero, en justicia. Segundo, paz y gozo. Y esto lo encontramos, por ejemplo, que es el fruto del Espíritu Santo que aparece en Gálatas 5:22. Cuando usted va y lee allí, encontramos todo un ramillete de características de ese fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que ha creído en el Señor Jesucristo es justificado, pero aparte de eso, como fruto, debe producir ¿qué? Paz y gozo. Paz y gozo, ¿por qué? Porque ya no voy a ir a ese lugar de tormento. Paz y gozo porque ahora puedo compartir con personas que aunque antes no los conocía, ahora tenemos algo en común. No sé si les pasa que cuando uno va y sale a cierto lugar donde no conoce a nadie, pero usted se encuentra con alguien que se da cuenta que es creyente, usted siente cierta afinidad con esa persona, aunque no tiene ni idea quién es. Solo por el hecho de esa persona decir, creo en el Señor Jesucristo, uno siente alegría en el corazón porque es mi hermano. No tengo ni idea quién es el papá ni quién es la mamá, pero ellos son mi hermano, son mi hermano, son mi hermana. Y eso es algo completamente diferente. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros y ahora hace que usted y yo tengamos en común al Señor Jesucristo. Y es eso lo que nos debe ocupar a nosotros. Saber que mi hermano fue lavado por la misma sangre que yo fui lavado. Y eso me debe ayudar a dejar las diferencias que tengamos de formas, de costumbres, dejarlas de lado y vivir ese reino de Dios desde ya. Verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios?
Entonces, viva el reino de Dios desde ya. Y es aprobado por los hombres. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno, ¿y qué es lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? Los siguientes 3 versículos nos lo van a decir. Donde dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida o cualesquier otra práctica que nosotros tengamos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si usted sabe que hay algo que ofende o debilita a su hermano, no lo haga por amor a él. Ahora, algo que es bueno también tener en cuenta acá. Y es que a veces nosotros no conocemos el trasfondo del hermano. A veces nosotros juzgamos a los hermanos porque hacen, dicen o piensan de cierta manera sin conocer el trasfondo del hermano. Qué bueno que cuando un hermano se abstiene de hacer algo o hace algo diferente a nosotros, usted y yo pudiéramos acercarnos a ese hermano, conocerlo mejor y luego poder tener así un veredicto más ajustado. Y en la Biblia hay varios ejemplos de eso. Uno de ellos, no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, en Josué 22 hay algo bien particular y es que ya la nación de Israel ha conquistado el territorio base para establecerse y resulta de que habían 2 tribus y media que habían recibido herencia antes del Jordán, que fueron la de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés. Pero Moisés les hizo jurar a ellos que debían cruzar el río Jordán y pelear las batallas con sus hermanos antes de regresar y tomar posesión de sus tierras. Pues llegó el momento, en el capítulo 22 de Josué, llegó ese momento. Josué les dice, ustedes han cumplido la promesa que le hicieron a Moisés, regresen, tomen posesión de su heredad y lleven las riquezas que han conseguido en este tiempo. Ahora, me impacta mucho que ellos salen a cumplir esta promesa y quedan sus niños y sus mujeres solas y solos allá al otro lado del río. O sea, mire la fe que estos tuvieron que tener para decir, yo dejo a mi esposa, a mis hijos y mis pocas posesiones acá y me voy a ir a pelear la batalla que es de mis hermanos. Y estuvieron años en esas batallas. Y ahora llega el momento de ellos regresar, se despiden de sus hermanos, pero dice que cuando llegan al río Jordán, ellos toman la decisión de levantar un altar, una rome piedra que quede ahí como una señal. Pero ¿qué pasó? Los que quedaron en este lado del Jordán, las otras 9 tribus y media, lo vieron como una ofensa. Y dijeron, sí, estos ya quieren dejar al Dios de Israel. Y como lo que le pasa a una parte del pueblo viene castigo sobre todos, no queremos que por culpa de ellos venga castigo sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Preparen un ejército y vamos a matarlos. Esa fue la primera decisión. Pero si ustedes leen el capítulo, resulta que alguien dice, no, vamos primero a preguntar. Entonces envían una comisión, van y preguntan con las 2 tribus y media. Ellas dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos de ustedes y cuando nuestros hijos crezcan, queremos mostrarles una señal de lo que ha sucedido, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo grande, de las proezas que Dios ha hecho, y levantamos ese símbolo. No es para adorarlo, no es para rendir, para sacrificar animales, ni mucho menos, simplemente es una señal para enseñarle a nuestros hijos. Entonces, estuvieron a punto de cometer una masacre tremenda solo por falta de información. Y nosotros muchas veces masacramos con nuestra lengua a un hermano porque no lo conocemos, porque hace las cosas diferente a como yo las hago. Pero tal vez no sabemos que es por alguna situación. Por ejemplo, si ustedes invitan a mi sobrino a su casa y le sirven un jugo con una buena dosis de azúcar, él no se lo va a tomar. Y él les va a decir, no, denme un vasito de agua. Ese Santiago sí es picado. Rechazó el jugo tan bueno que quedó. Jugo de maracuyá en leche y no se lo quiso tomar. No lo vuelvo a invitar a mi casa. Pero si ustedes conocen el trasfondo de Santiago, que tuvo cáncer, que el Señor lo levantó de allí y que le recomendaron bajarle al azúcar y por eso lo hace, le aseguro que usted no lo va a volver a juzgar.
Entonces se dan cuenta cómo el conocer a nuestros hermanos ayuda mucho a no juzgarlos. Entonces, antes de juzgar, conozcamos al hermano y miremos si vale la pena tener diferencias con él por esa situación que nosotros no compartimos. Sigue diciendo, bueno, vamos en el 21. Aparte de eso, si usted recuerda en Filipenses 2:3, Pablo nos enseña que debemos tener en mayor estima a los hermanos, o sea, que debemos poner primero las necesidades de nuestros hermanos que las propias. Verso 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Quiero leer esta también en otra versión. Dice la palabra de Dios. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. ¿Usted está seguro que algo, y yo siempre pongo este ejemplo porque es el que levanta, usted dice, yo estoy seguro que puedo comer morcilla y que eso no me afecta a mi relación con Dios? Cómaselo. Pero no necesita contarle a la iglesia que hoy desayuno morcilla. Y si sabe que hay un hermano que está seguro y convencido por la palabra de Dios de que no se debe comer morcilla, menos se atreva a decirle algo a ese hermano. Menos se atreva a decirle algo a ese hermano. No, disfrute, si usted está convencido de eso, disfrute. Pero respete al hermano. Y no se vaya a poner a inoficiosamente a decirle al hermano, no, usted porque no lo hace, tan rica que es. Usted se está perdiendo de algo. No, vamos a respetar. Entonces vamos a respetar al hermano. Dice el verso 23. Porque el que duda en lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay algo que usted va a comer o algo que usted va a hacer y usted dice, ¿será que esto está bien o está mal? Mientras que usted no tenga la certeza de que eso está bien, no lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque si lo hace, está pecando. Ah, pero el hermanito fulano lo hace y él dice que no es pecado. No, pero si usted no tiene la certeza, no lo haga. No lo haga porque le es pecado. Capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Nos debemos a los demás. Mire, es tan así que hoy la mayoría de nosotros vamos a almorzar almuerzo de hoja verde para no ofender al que haya acá que le guste comer vegetales. Los tamales vienen envueltos en una hojita verde. Entonces queremos congraciarnos también con los hermanos que son vegetarianos. Así es que se debe hacer, listo. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ojo con esto, en lo que es bueno para edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo voy a, por agradar al hermano en todo, entonces voy a colitar o alcahuetear pecado. Eso ya es muy distinto. Si el hermano está andando en desobediencia, si el hermano está andando en pecado, no quiere decir que entonces, con base en lo que estamos viendo hoy, entonces yo me voy a hacer el de la vista gorda o incluso me voy a asociar con él en eso. Nunca ni jamás. Dice que debemos, vuelvo y leo, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No que sea necesariamente bueno para él, porque tal vez él piensa que algo es bueno y se está autodestruyendo. Entonces, en lo que es bueno para que él crezca, para que él llegue a madurar, en eso lo vamos a estar apoyando, en eso lo vamos a estar agradando. Pero si el hermano está abiertamente practicando un pecado, usted y yo estamos llamados a tomar medidas en el asunto también. Entonces, esta enseñanza no es una excusa para acolitar pecado en el hermano, que quede claro. Ah, no, es que a mí me dijeron de que no debo juzgar al hermano. Y resulta que le están dando con la vecina y no con la esposa. Ojo con eso. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Por el contrario, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es una referencia al Salmo 119, 69:9, que se conoce como un salmo mesiánico. Dice,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, cuando nosotros miramos la Biblia hay demasiadas promesas para el pueblo de Dios. Y una de esas promesas que debemos nosotros agarrar o coger cuando hablamos o pensamos en un hermano débil, un hermano inmaduro, es Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estoy de acuerdo con lo que practica el hermano, pero sé que tampoco es pecado. Esperemos esta promesa. Dios va a terminar lo que empezó en ese hermano. Ahora, si yo a todos los hermanos les veo pero, entonces ahí tengo que mirar si el que le falta crecimiento espiritual soy yo. Porque esa es otra, ¿no? Si a mí nada me convence y para mí todo lo que hacen los hermanos está mal, muy posiblemente el que está mal es la persona, que eso ya es otra situación bien particular. Entonces, dice verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿En quién? Aquí va a estar Pablo concluyendo. ¿Qué es lo que Pablo quiere después de todo esto? Que la iglesia tenga unidad, que todos rememos hacia un mismo lado, que todos vayamos hacia el mismo lugar. Y es bien interesante, en 12 días se va a estar repitiendo mucho, por todo lado vamos a escuchar las últimas 7 expresiones del Señor Jesucristo en la cruz, lo que conocemos como las últimas palabras. Pero a mí me llamó la atención el último deseo del Señor Jesucristo. Antes de eso, yo quisiera que vayamos a Juan, capítulo 13. Acabamos de leer de que lo que nos quedó escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. Juan 13, verso 34 y 35. Dice la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? ¿Y cómo debe ser ese amor? ¿Y cómo, hasta qué punto llegó el amor de Cristo? Cuando ustedes leen la primera carta de Juan, allí también dice de que nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por el hermano. Ahora, no es literalmente ir y morir en una cruz. Es estar dispuesto a ponerlo a él en primer lugar. ¿Qué sigue diciendo el 35? ¿En esto qué? ¿Cuántos? Todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, la forma, por así decirlo, la mejor propaganda que le podríamos hacer a la iglesia de Cristo es el amor entre usted y yo. El amor entre cada uno de nosotros. Dice que por esto conocerán todos que somos discípulos del Señor Jesucristo. Por el amor que manifestamos unos a otros. Por ese motivo no podemos poner a pegarnos de pequeñeces en cuanto a los hermanos. Nosotros estamos para amarnos, para apoyarnos en todo lo que contribuya a la edificación. Ahí más adelantico, ahí mismo en Juan, capítulo 15, versículo 12 y 17. Dice el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recuerden, esto lo dijo el Señor Jesucristo la noche antes de ir a la cruz. Y ya volvió a repetirnos, o sea, ¿cuál es el deseo del corazón del Señor Jesucristo antes de morir? Que nos amemos unos a otros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en el verso 17, otra vez repite, esto, ¿qué? Que os améis unos a otros. O sea, no es si yo quiero, no es si me nace amar al hermano. No, es un mandamiento de parte del Señor. ¿Y qué nos han enseñado? Que cuando la Biblia nos repite algo muchas veces, ¿por qué pasa? Porque Dios quiere enfatizarlo, Dios quiere remarcarlo, porque nosotros somos muy desmemoriados. Entonces, mire, el Señor Jesucristo antes de morir, Él no estaba pensando en cómo le iba a doler estar allá colgado.
Él estaba pensando en usted y yo, que nos amáramos unos a otros. Ese era el deseo de su corazón. Ahí adelantico, capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Verso 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que, ¿cuántos? Todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué? Que tú me enviaste. ¿Por qué será que la gente no se convierte hoy? ¿Por qué será que la gente no cree a lo que la iglesia dice? ¿Será que nos falta amor entre nosotros? Porque es lo que el texto dice, que si usted y yo estamos en unidad, si estamos unidos a Cristo y unos con otros, la gente va a creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Entonces, qué tremendo que de pronto por la falta de amor entre nosotros estemos siendo de estorbo, no para el hermano, sino para el evangelio acá en la tierra. Entonces, ese es el último deseo del Señor Jesucristo, que estemos unidos unos a otros y unidos al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Así como Él y el Padre son uno, que así estemos también usted y yo unidos a ellos. Volviendo aquí a Romanos, verso 6, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando usted y yo estamos unidos en el amor de Cristo, estamos glorificando al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Entonces usted dice, ¿cómo hago yo para glorificar a Dios? Ame a su hermano. Ame a su hermano. Y cada vez que nosotros amamos al hermano, estamos glorificando a Dios. Entonces, dos preguntitas para hacernos y terminar. Eso que usted dice, yo a ese hermano no me lo trago. ¿Vale la pena juzgar al hermano por eso? ¿Vale la pena seguir teniendo esa distancia con ese hermano por esa situación? O lo único que me puede separar del hermano es un pecado no arrepentido, un pecado no confesado. ¿Por qué? Porque si el hermano cae, si el hermano peca y se arrepiente, ¿qué debemos hacer nosotros como familia en Cristo? Restaurarle. Entonces, el único motivo por el cual yo me puedo apartar de un hermano es que el hermano abiertamente esté viviendo en pecado y que no quiera nada que ver con nosotros. Pero si hay arrepentimiento, nosotros debemos estar ahí. Entonces, y si hay algo que yo creo que es bien, que no es pecado, que lo puedo practicar, pero sé que al hermano le ofende, ¿vale la pena yo ser de tropiezo al hermano por eso? ¿O será que puedo abstenerme de eso, al menos mientras estoy en la presencia del hermano? Debemos hacerlo. Entonces, la invitación es a que tomemos una buena decisión. ¿Cuál decisión? A que no seamos de tropiezo a los hermanos. No seamos de tropiezo al hermano. Usted está haciendo algo y sabe que lo puede hacer, pero el hermano le ofende. No lo haga, por amor al hermano. Nuestro buen Dios y Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por siempre estar buscando nuestro bienestar y buscando que nosotros estemos unidos unos a otros, así como tú y tu Hijo se encuentran unidos, Señor, también, y el Espíritu Santo. Nuestro buen Dios, que podamos cada día amarnos más entre nosotros y ayudarnos en el crecimiento mutuo, Señor. Que podamos dejar nuestras diferencias y poner en primer lugar a nuestros hermanos, pero ante todo poner en primer lugar el ejemplo que recibimos de parte tuya, oh Dios, el de entregar lo más valioso que fue tu Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a pagar por nuestros pecados. Que podamos darle el valor, hasta donde nuestra mente finita nos lo permita, el valor a ese sacrificio de tu Hijo amado. Te alabamos pues, Padre bueno, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.